mucho más frecuente en la mayoría de los tipos de cefalia que aparezcan en la población de mujer, ¿vale? El 5% de las cefaleas se asocia a malignidad y es importante mencionar que este síntoma neurológico pues actualmente se encuentra infravalorado, es decir, por ya sea pericia o desconocimiento de las clasificaciones, los síntomas o los diferentes tipos de cefalia en los pacientes se pueden clasificar de forma errónea y con esto pues conlleva a que el paciente tenga un tratamiento erróneo y pueda tener complicaciones. Dentro de los tipos y frecuencia de las cefaleas, el 90% lo constituyen dos principales tipos. La cefalea tensional, que ocurre hasta un 46 a 78%, y la cefalea de tipo migrañoso o migraña, que es de 14 a 16%. El 10% restante se lo llevan lo que son las cefaleas autonómicas y hasta 1% son de origen de otra patología o asociadas a una alteración secundaria. Algo importante en la evaluación, antes de pasar a la clasificación de las cefaleas, es detectar aquellas manifestaciones que nos puedan estar hablando que este síntoma, que es la cefalea, puede estar asociada a una enfermedad secundaria o que presentan red flags, que son datos de alarma del paciente en los cuales se tiene que atender en pocas horas. Dentro de los síntomas que sugieren un proceso adyacente o de enfermedad grave es padecer alguna enfermedad sistémica, cáncer, colagenosis o alguna alteración vascular y que se relacione con la cefalea. Comienza a los 55 años o más. Normalmente las cefaleas como tensional inician durante la niñez, adolescencia y la migraña comienza alrededor de los 30 años, es el pico máximo. Entonces, cuando el paciente manifieste datos de una cefalea a partir de los 55 años, habla que algo puede estar sucediendo. Una cefalea intensa y de comienzo agudo, sin un antecedente previo, empeoramiento subagudo a largo plazo de días o semanas, es decir, que no hay un mejoramiento de la sintomatología ni con medios de la vida diaria, ni con tratamientos farmacológicos. Que se dificulte el sueño o que aparezca durante normalmente las cefaleas benignas, como son la tensional y la migraña, mejoran con el sueño. Entonces, si existe una cefalea asociada en el sueño, hay que tener mucho cuidado. Es una red flag, así como con sus exnovios, hay que ver las red flags y pues mandarlo con el médico, vaya, que tenga que ir a una consulta médica, ¿de acuerdo? Una exploración neurológica normal, no tendría por qué haber alteraciones como paraplegia, hemiplegia, alteraciones de los nervios craneales, normalmente no están asociados con las cefaleas benignas, fiebre u otros datos inexplicables, vómitos que preceden la cefalea, los vómitos y los mareos como característica en las cefaleas benignas suceden después de tener la cefalea. Si preceden, es un dato de mal pronóstico. Y una cefalea que se desencadena al inclinarse o levantar peso o toser, también es una red flag. Y aquí les puse un cuadrito más o menos de a qué patologías podríamos relacionar en presencia de estos red flags. Si es una cefalea intensa con rigidez de cuello y fiebre, pues pensamos en una meningitis. Si es una cefalea intensa, repentina, con rigidez de cuello, vómitos que preceden a la cefalea y sin fiebre, podemos pensar en una hemorragia subaracnoidea. Aumento del dolor al masticar o claudicación al masticar, podemos pensar en una arteritis de células gigantes o neuralgia del trigémino. Dolor al levantarse o levantar peso, toser, podemos pensar en una masa de fosa posterior, malformaciones como Arnold-Chiari. Y una cefalea que aparece por primera vez en un paciente con una neoplasia, podemos pensar en metástasis cerebrales o meningitis carcinomatosa. Bien, pasando a los tipos de cefalea, tenemos a la más común, que es la cefalea tensional. Para recordar las reglas. Entonces, acuérdense que hay algunas que son muy importantes. Por ejemplo, ahí nos faltó la de que cambia el patrón del dolor de la cefalea, ¿no? O sea, generalmente una persona con una cefalea tensional conoce cuál es el patrón, el inicio o incluso la distribución del dolor. Que cambie ese patrón, esa es una de las situaciones que generalmente les puede llevar a consulta, que digan, normalmente me lo di así, pero me lo di de esta manera. Otro es el dolor occipital, ese también puede ser una red flag, si no tenía antes el dolor de esta manera. Dentro de los síntomas neurológicos es importante buscar dirigidamente si hay datos de focalización, es decir, cualquier alteración que nos lleve a pensar que correlaciona un síntoma con un área afectada a nivel central. Y otro que a mí también me parece muy importante que está ahí, pero que se resumen los síntomas sistémicos.
cualquier otro síntoma sistémico, es una red flag que no acompaña de forma habitual. Aquí puede ser un poquito confuso la cuestión de la actividad física, porque dentro de las características de la migraña específicamente, y es un poco más común en la migraña sin aura, es que puede empeorarse o exacerbarse con la actividad física. Y dentro de los diarios de migraña puede ser que se describa como justo antes, ¿no? Que hizo actividad física y se exacerbó, pero esto también sí es muy importante tener en cuenta. Entonces, así hay como varias indicaciones para que lo consideren como las que sí deben o las que requieren protocolo de estudio. Bien, gracias, Jenny. De la cefalea tensional es importante tener sus características para diferenciarla de la otra más común, que es la migraña. La cefalea tensional se caracteriza por ser un dolor de tipo opresivo constrictivo en banda o casquete, es decir, es bilateral. Su intensidad puede ser de leve a moderada. Se presenta, bueno, en la guía donde extraje la información mencionan que de forma diaria. Realmente aquí lo que tratan de decir es que se puede presentar todos los días dependiendo de cuál sea el factor desencadenante, ya que esta cefalea está correlacionada con eventos de estrés, ansiedad y depresión, entonces depende mucho de cómo sea la vida cotidiana de la persona y de los factores que engloban en su medio para desarrollar este tipo de cefaleas. Como característica de la cefalea tensional no empeora con actividad física y no se acompaña con síntomas neurológicos ni vegetativos. El tratamiento de la cefalea tensional realmente es sencillo, es principalmente sintomático a base de analgésicos. De primera línea tenemos AINES y algunos otros inflamatorios como el ASA, el ibuprofeno, naproxeno y el acetaminofén. Preventivo, y los preventivos normalmente son en pacientes que normalmente consumen altas dosis de los agudos o que mezclan medicamentos o que no es el tratamiento de primera elección el más eficaz, se utilizan los de segunda línea y de segunda línea el más recomendado es la amitriptilina. A su vez, todo esto pues va conjunto con cambios del estilo de vida, ¿no? Hay que asesorar al paciente sobre el estrés, ansiedad o depresión que están correlacionados con esta cefalea, el realizar ejercicio, el que duerma sus horas habituales, el que realice actividades como yoga, tai chi o mindfulness que puedan relajarlo, ya sea que presente situaciones estresantes en su vida diaria. Entonces, en conjunto, esto es el tratamiento integral para una cefalea tensional. Ahora vamos con la cefalea de migraña, que es la segunda cefalea más frecuente. La migraña puede aparecer en edades más tempranas, en niños y adultos jóvenes. Es mucho más frecuente en mujeres, en las relaciones 2-1, como mencioné al inicio. Y existe una predisposición familiar, se menciona que tiene un patrón hereditario. Los episodios de migraña pueden durar de 3 a 6 horas o hasta días. Hay bibliografías que mencionan 48 horas, 72 horas que puede durar la cefalea. Aquí es importante conocer los desencadenantes, es decir, ciertas actividades o situaciones de la vida del paciente que pueden detonar las crisis. Los desencadenantes más comunes son alimentos como el vino, el café, alimentos procesados y con alta cantidad de sodio. También que tengan edulcorante como aspartamo y el conservador de glutamato monosódico. Aparte de estos, que los pacientes no coman en sus horas adecuadas, que tengan periodos de ayuno prolongados. La menstruación también está relacionada, ya que aquí mencionan que los estrógenos es un factor desencadenante en las cefaleas. También la falta del sueño, es decir, que duerman menos de 8 horas o que duerman más de 12 horas, es también un desencadenante. Estímulos sensitivos como luces, sonidos fuertes o aparatosos pueden también desencadenarlo. Ejercicio físico, pero de característica intensa. Y principalmente esos son los que yo encontré que son los más frecuentes. Dentro de los que alivian la sintomatología se encuentra el sueño, en que duermen de 8 horas, su ciclo normal, y el segundo o tercer trimestre del embarazo se está relacionado a que los progestágenos tienen una acción a nivel de los vasos sanguíneos, los cuales pues revierten la vasoconstricción que se presenta a nivel de la migraña. Es importante mencionar que la migraña tiene una triada clásica.
es decir, tiene 3 síntomas característicos. En estos es el aura, que cabe mencionar que no es obligatorio que todas las migrañas tengan aura. Hay una clasificación que ahorita voy a mencionar, que es sin aura y con aura. Con aura, que es el clásico, solamente es el 20% de los pacientes que lo presentan. Y estos son síntomas premonitorios, es decir, suceden previo o durante la cefalea y avisan al paciente que va a tener la crisis, por así decirlo. Dentro de las auras pueden ser visuales o sensitivas, motoras y de lenguaje. Dentro de las visuales, que son las más frecuentes, podemos encontrar escotomas, centeños, ligas quebradas luminosas, que tienen un aspecto de fortificación. Esto quiere decir que ante la visión del paciente, menciona que ve como si fuera un muro de luz. Ahorita les voy a enseñar una foto descriptiva de esto. Otra característica de la migraña es que sea una cefalea recurrente de predominio hemicraneal, es decir, solo de un lado, comparación a la tensional, que son de los dos lados. Y esta característica, o la característica del dolor, es que es pulsátil, no es opresiva como en la tensional. Y esta se llega a acompañar de náuseas, vómitos posteriores a la cefalea o durante la cefalea, nunca previo. Y también se relaciona con fotofobia y sonofobia al mismo tiempo, o sea, las dos están presentes. La patogenia de la migraña es, bueno, tiene un patrón hereditario y actualmente se considera que existen 3 fases de la patogenia. Una es una generación excesiva del tronco encefálico de estímulos nerviosos, en donde hay una activación vasomotora. El dolor de la migraña está a base de la dilatación, inflamación y pulsabilidad exagerada de las arterias intra y extracraneales. Por eso los tratamientos de la migraña que vamos a ver están dirigidos sobre todo a estos procesos de la dilatación vascular. La activación de las células del núcleo caudal trigeminal también se van a ver estimulados por esta vasodilatación e inflamación por accidentes de fase aguda, los cuales van a desencadenar liberación de péptidos del dolor y que se van a somatizar a nivel de cara y de la cabeza. Los diferentes tipos de migraña son principalmente estos 5. Es la migraña sin aura o común, que está presente en un 75%. Con aura o clásica, solo un 20%. Y tenemos otras 3, que es la migraña complicada o infarto migrañoso, que es cuando los síntomas neurológicos que presenta el paciente, que son las alteraciones sensitivas o motoras, acompañan desde antes de la instalación de la migraña, pero continúan durante y posterior. Entonces, cuando estos síntomas neurológicos continúan hasta posterior del cese de la cefalea, sugieren que existe un infarto cerebral. Entonces, aquí es cuando se llama migraña complicada o infarto migrañoso. La migraña basilar es cuando tenemos los síntomas típicos sensitivos y motores de la migraña, pero se le agregan alteraciones tropoencefálicas como vértigo, disartria, tinnitus, diplopia y ataxia. Cuando tenemos la combinación de ambos, se le denomina como migraña basilar. Y la carotidina simplemente es la localización de este dolor cuando se presenta a nivel facial en la mitad inferior de la cara, se denomina como carotidina. El aura, como mencioné, es una manifestación no frecuente, 20%, 20% de los pacientes la manifiestan, es parte de la triada, y normalmente ocurre antes o durante la cefalea y tiene una duración de 60 minutos. Lo más común es que sean visuales. Aquí tenemos el ejemplo de la luz fortificada, que es como si fuera un frente de luz. Es uno de los signos o de las apariciones sensitivas de la migraña más común. Otras alteraciones que se pueden relacionar con que son aura es la pérdida de la visión, sensación de hormigueo en brazo o en pierna, entumecimiento, debilidad del rostro o la mitad del cuerpo y dificultad para hablar. Normalmente, tiene una duración de 60 minutos normalmente las auras. El tratamiento de la migraña se va a clasificar en 2 tipos, de crisis y profiláctico, igual que la tensional. En la de crisis está indicando con la intensidad de la cefalea suficiente para alterar las actividades de la vida diaria. Si la cefalea la clasificamos como leve, se puede utilizar analgésicos antiinflamatorios como aspirina, naproxeno e ibuprofeno. Si la cefalea es moderada o intensa, hay que dar un tratamiento precoz con triptanes. De los triptanes, los que más han tenido los artículos mencionan que son más eficaces, es el sumatriptán y el rizatriptán, que es el más efectivo y son de elección como tratamientos de segunda línea. Estos no se deben de administrar en pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía isquémica y claudicación intermitente, ya que estos van a actuar a nivel vascular.
Ergotamina es otro tratamiento, es una alternativa terapéutica. Se reservan, sobre todo de segunda línea, los triptanos son los que más se utilizan, y también se pueden utilizar los neurolépticos. Lo que les mencioné es importante aquí solamente mencionar que cuando se instala un tratamiento para la migraña, siempre hay que iniciar con dosis bajas. Y normalmente los tratamientos, es importante mencionar a los pacientes de agudo y profiláctico, que pueden tardar de 4 hasta 8 semanas en que se produzca un beneficio total de su patología. Es decir, que nosotros esperamos una reducción del 50% de los síntomas a partir de las 4 u 8 semanas de instalación del tratamiento. Si no lo hay, se ajusta el tratamiento con los medicamentos agudos o profilácticos, pero siempre incrementando la dosis de poco a poco, ya que si se inicia el tratamiento agudo o profiláctico a dosis altas, esto puede conllevar a otro tipo de cefalea, que es por sobreuso de medicamentos, que ahorita que voy a mencionar. Bien, pasando al tratamiento profiláctico, estas son las indicaciones de cuándo iniciar estos siguiente bloque de medicamentos. Es cuando los ataques de migraña son recurrentes y causan una discapacidad considerable a pesar del tratamiento de primera línea o del tratamiento tratamiento agudo óptimo. A su vez, que la frecuencia de los medicamentos agudos se está acercando a los niveles que colocan al paciente a sufrir un dolor de cabeza o cefalea por exceso o sobreuso de medicamentos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso, pero es otro criterio para iniciar el tratamiento profiláctico. También si las migrañas están ocurriendo ataques recurrentes con aura prolongada y con alteraciones sensitivas como hemipléjica o migraña tipo basilar, y cuando existen contraindicaciones o efectos adversos en tratamientos de primera línea y no se limita al tratamiento de la migraña, pues procede a los tratamientos profilácticos. Les menciono, al momento de instaurar el tratamiento de estos medicamentos, hay que hacer hincapié al paciente. Se va a tardar cierto tiempo, 4 o 8 semanas, en que haya un impacto importante sobre la patología del paciente, ya que si no se le menciona esto al paciente, se desespera y ellos pueden tomar decisiones y administrarse otros medicamentos, con llevar a la complicación que es la cefalea o sobreuso de medicamentos. ¿Vale? Bien, esos son los tratamientos profilácticos. De primera línea tenemos alprazolam, metoprolol, nadolol, la amitriptilina, y de segunda línea tenemos al topinamento y al candesartán. Aquí de los que me interesa también otros es la toxina botulínica A, la cual se ha visto tiene un efecto bastante importante, ya que inhibe la liberación de neurotransmisores, principalmente del dolor, en la cual se utiliza mucho como tratamiento profiláctico o tratamiento para el sobreuso de medicamentos, cefalea por sobreuso de medicamentos. Es una nueva terapéutica que se está utilizando actualmente y es de las más eficaces. Aparte del tratamiento farmacológico, pues es importante la educación hacia el paciente sobre su migraña. Dentro de la educación al paciente, lo que se trata de enseñar al paciente es que identifique cómo es el patrón de su cefalea, cuáles son sus síntomas, cuál es el tipo de aura que presenta y a su vez cuáles son los factores que desencadenan la migraña. Hay que hacer cambios al estilo de vida, que son principalmente cambios en los desencadenantes, como pues evitar comidas irregulares o salteadas, dormir regular o muy poco, un estilo de vida estresante, consumo excesivo de cafeína, sedentarismo y obesidad, pues son factores que pueden desencadenar. También se les pide al paciente, como bien dijo hace rato Dianita, que se lleve a cabo un diario de cefalea en donde el paciente día a día va explicando su sintomatología, si cambió el patrón, si él o el paciente agregó o disminuyó dosis de los medicamentos, o cambió el esquema o agregó otro medicamento, consumió algún otro alimento ajeno a los que son de su dieta diaria, y con esto pues nos permite en la evaluación médica ver cuál es el patrón o la conducta de la cefalea y cuáles son las intervenciones que nosotros podemos realizar, ya sea para un ajuste, cambio de dosis, cambio de medicamentos o prevención de complicaciones de la migraña. Y esta es una de las grandes complicaciones que tienen, que ya lo estamos viendo en varias ocasiones, que es la cefalea por uso excesivo de medicamentos. Es muy común que los pacientes con cefalea tanto tensional y migrañosa se automediquen o cambien los esquemas de tratamientos por voluntad propia. Esta cefalea se considera cuando están presentes pacientes con migraña o cefalea tensional y que han combinado los siguientes analgésicos:
opioides o triptanos por más de 10 días al mes y acetaminofén y AINES durante más de 15 días al mes. Les menciono, los diarios de cefalea son importantes para evitar precisamente esta complicación, este tipo de cefalea, ya que estas cefaleas son de muy difícil control. El paciente se acostumbra al uso de ciertos medicamentos y cuesta mucho trabajo el retirarlos, ¿vale? Entonces, sí es una complicación bastante fuerte. Además de que en los diferentes artículos mencionan que esta cefalea es más intensa inclusive que la migraña inatencional. Entonces, pues es contraproducente que el paciente no llegue a un buen control, ¿no? A su vez, estos pacientes tienen como características tener problemas psicológicos psiquiátricos, principalmente depresión y ansiedad, por lo que es importante planificar con el paciente una atención oportuna, tanto por psiquiatría o una terapia cognitivo-conductual para tratar la depresión y la ansiedad. Como les mencioné, la educación del paciente por uso excesivo de medicamentos es importante, ya que los dolores la cefalea, la intensidad de esta cefalea es mucho más agresiva que solamente la migraña y la cefalea por sí solas. Nos recomiendan las guías que cuando tengamos la presencia de este tipo de cefaleas hay que suspender los medicamentos. Y al suspenderlo, pues lo que vamos a buscar es decorar al paciente tanto medicamento y ajustar el tratamiento óptimo. Los que se recomiendan o refieren que se pueden retirar de forma abrupta son los AINES, como el acetaminofén, el ibuprofeno, el ASA, o los triptanos. Los que hay que tener cuidado y hay que hacer un retiro paulatino son los opioides o otros analgésicos que contienen opioides, ya que en eso se ha visto una fuerte recaída o síndromes de abstinencia post retiro de estos medicamentos. Junto al retiro de estos medicamentos, el tratamiento de la cefalea tensional cefalea por sobreuso de medicamentos. Se puede utilizar tratamientos coadyuvantes, es decir, tratamientos que nos van a ayudar mientras quitamos paulatinamente o de forma brutal los otros medicamentos. Como les mencioné, la toxina botulínica A es una de las mejores opciones actualmente, tanto para este tipo de cefalea, para cefaleas migrañosas que no han funcionado en primera, segunda línea, y para las migrañas de tipo crónico. Normalmente se utilizan aplicaciones de 155 a 195 unidades y se van administrando en intervalos de 3 meses. Esto se administra en zonas clave o gatillo que desencadenan los dolores. Normalmente, bueno, de lo que yo he visto, tienen un mapa donde, como si fuera acupuntura, tienen puntos específicos en donde se administra esa toxina botulínica. Y bueno, ya de paso, pues les arreglan un poquito las arrugas, ¿no? Entonces, pues bueno. También otro tratamiento que se puede utilizar durante el retiro o el cambio de los tratamientos es con topiramato a titulaciones lentas hasta una dosis objetivo de 100 miligramos al día. Así hay que tener en cuenta que el tratamiento psicológico y psiquiátrico pues es muy importante y el seguimiento y apoyo del paciente. No hay que dejar al paciente solo debido a que pues, puede volver a tener la iniciativa de iniciar nuevos tratamientos o de cambiar las dosis. Bien, de la migraña crónica, solamente como definición, es cuando la migraña dura más de 15 días de dolor al mes y que esta tiene una duración por más de 3 meses. De los tratamientos de elección, les repito, que he encontrado en los artículos, en la migraña crónica, la toxina botulínica, bajo el esquema mismo que mencioné anteriormente, es de mayor eficacia. Y pues también fisioterapias, algunos puntos de masaje específico que tenga el paciente, un bloqueo analgésico con lidocaína o esteroides también puede ser de ayuda. Pasando al tercer tipo de cefaleas, que solamente son el 10%, son las cefaleas trigémico-autonómicas. Estas engloban cefaleas que tienen características de dolor punzante, facial, unilateral, que puede estar localizado a nivel orbitotemporal y están asociados a síntomas autonómicos. Entre estos síntomas autonómicos o síntomas trigémino-autonómicos se encuentran enrojecimiento ocular, lagrimeo, tosis, obstrucción nasal homolateral y en algunas ocasiones el síndrome de Horner. Estos suelen ser de gran intensidad, se repiten varias veces durante el día y durante la noche. Estos son de las cefaleas de los cuales el sueño no se ve beneficiado, ¿vale? Y tienen un gran impacto en la vida diaria del paciente. Dentro de estas cefaleas, la que es más común es la cefalea de racimos o en rachas o de clúster, que es o también conocida como cefalea de Horton.
Esa cefalea tiene característica aparecer en varones jóvenes y se denomina como rechazo de clúster, ya que tiene crisis periódicas cada año. El clúster o el periodo dura semanas y tiene normalmente de 1 a 3 crisis al día, de duración de 30 a 45 minutos y puede ser nocturnas o al despertarse. Los desencadenantes, el que más se ha relacionado es el consumo de alcohol, provoca el 70% de estas crisis, y las características del dolor es como las que mencioné antes, es dolor unilateral con todas las características de los signos trigémino-autonómicas, ¿vale? Siempre del lado ipsilateral de donde se encuentra el dolor, en la cefalea. De los tratamientos para la crisis se recomienda el subcutáneo, es el más eficaz, y también el uso de oxígeno inhalado al 100% durante 1 minuto. También se puede utilizar la lidocaína intranasal. En tratamiento profiláctico durante varias semanas se puede usar el verapamilo, prednisona y otros que se pueden considerar es el litio, el valproato y el topiramato. Los que no son eficaces en este tipo de cefaleas es el propanolol y la amitriptilina. Pues aquí les puse los medicamentos que acabo de mencionar y cómo se clasifican: agudo, profiláctico y secundario. La cefalea migrañosa paroxística, episodio crónica, no es tan frecuente, es una cefalea de promedio en mujeres que dura 2 a 3 minutos, y esta, como menciona, paroxística es que tiene episodios libres de dolor, pero vuelve a presentarse de forma continua. Generalmente no tiene un desencadenante, a veces solamente por movimientos cefálicos bruscos y por alcohol. La respuesta o el tratamiento de elección es la indometacina, ya que tiene una respuesta absoluta. Una cefalea que se parece a esta es la cefalea migraña continua, solamente que a diferencia de la anterior, esta no tiene episodios libres de dolor, es todos los días, diario presenta el paciente dolor por más de 3 meses. La explosión neurológica en estos pacientes es normal, es más frecuente que la paroxística y vaya, igual tiene una respuesta a la indometacina. Y como les mencioné, la diferencial de la paroxística con la continua, pues es principalmente que el anterior tiene episodios libres del dolor, mientras que esta no, esta es todos los días presente el dolor, ¿vale? Y puede presentarse a la expresión física tosis y miosis al examen como característica clínica. Otra cefalea es la cefalea neuragliforme unilateral con inducción conjuntival en lagrimeo, es menos frecuente que las otras, es de menor duración, dura 5 segundos o 5 minutos, pero tiene ataques hasta 200 ataques al día, ¿vale? La mayoría de los desencadenantes son zonas de gatillo y es un diagnóstico diferencial con el abordaje del trigémino, ¿vale? Y va a presentar igual los síntomas trigémino autonómicos durante la cefalea y que son de corta duración y tiene una mala respuesta al tratamiento. Bien, estos son los 3 principales grupos, entonces es una tablita en forma de resumen, es todo lo que ya les he estado mencionando, solamente en forma de resumen, para que lo tengamos como, vaya, de forma rápida de acceso para la evaluación de la cefalea. Pero estas características ya las mencioné en cada una de las diapositivas. Bien. Y vean, para terminar, vamos a hablar solamente rápido de otras cefaleas que son de menos del 1%, que es la cefalea tumoral. Esta cefalea se caracteriza por interrumpir el sueño, está presente en 10% de los pacientes, se acentúa con cambios ortostáticos y empeoran progresivamente. Existe aquí la asociación de náuseas y vómito, pero que preceden a la cefalea, eso es un dato característico. La cefalea postpunción lumbar se caracteriza por desaparecer acostado, es decir, es ortostática, y puede desarrollar hipotensión endocrinal. Ocurre en el 40% de los intentos de punción lumbar, y normalmente el tratamiento que se le da a este tipo de cefalea es con cafeína, hidratación o un parche epidural de 15 mililitros de sangre para los casos crónicos. También existe otro tipo de cefalea que es por conmoción, pues un traumatismo craneoencefálico, evidentemente le va a dar la cabeza, pero pues es lo de menos que hay que, o sea, sí que tratar obviamente la cefalea, pero vaya, va a tener otras características por el traumatismo. Otro tipo de cefaleas son las cefaleas primeras asociadas a esfuerzo, que se dividen en cefaleas que se asocian a tos, al ejercicio o actividad sexual. Se caracterizan por cefaleas de aparición repentina aguda,
en trueno o thunderclap, por lo que, y que bueno, es obligatorio descartar una alteración secundaria. Dentro de las alteraciones secundarias, la más común que desarrolla este tipo de patologías es una alteración de síndrome de Arnold-Chiari, que es una prolongación de tejido cerebral a través del canal raquídeo, ¿vale? Entonces, pues, se presenta hasta un 25% de los casos. Se debe realizar resonancia cerebral para descartar esta alteración y normalmente responden a la indometacina. La carcinomatosis meningia, a grandes rasgos, pues es la invasión de células neoplásicas en el espacio leptomeningio y esto ocurre por invasión hematógena. Dentro de los cánceres más frecuentes que desarrollan están las leucemias y el linfoma no Hodgkin, al igual que el melanoma y carcinoma de células pequeñas y el cáncer de mama y otros tumores como el medulloblastoma y el epineumonoma. Suele cursar con síntomas neurológicos a distinto nivel, neuropatías craneales, es decir, va a tener una expresión neurológica normal a comparación de las otras cefaleas y por eso al inicio les mencioné que las red flags son importantes para el escrutinio de la clasificación de las cefaleas, ¿vale? La arteritis de la temporal es una inflamación granulomatosa de la aorta y de sus ramas. La característica de esta cefalea es que es aguda, es de una intensidad bastante severa y se asocia a claudicación principalmente al masticar, ¿vale? De la mandíbula. Está asociada con pérdida de la visión igualmente y pues para el diagnóstico es realizar una biopsia y vaya una exploración más integrada de los vasos aórticos de la temporal y oftalmo. Y bueno, ya para terminar, el síndrome de vasoconstricción cerebral, que es reversible, es una vasoconstricción aguda de las arterias cerebrales de etiología desconocida y que es favorecida por fármacos hipomiméticos o por el puerperio. Cursa con episodios de cefalea en trueno de repetición de forma brusca en el primer minuto. Si esta vasoconstricción es grave, puede desarrollar eventos isquémicos hemorrágicos y normalmente se diagnostica a partir de una arteriografía donde se ve engrosamiento de los vasos cerebrales. El tratamiento de soporte es lo que es de elección para estos pacientes y tiene un buen pronóstico en general, a comparación del síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es cuando existe una alteración en la barrera hematoencefálica, habitualmente puede grave, eclampsia por cuello, quimioterapéuticos, inmunosupresores, enfermedades autoinmunes, que conlleva a edema cerebral y con esto, pues, la cefalea, ¿no? El diagnóstico es por resonancia magnética, ver la sustancia blanca en zonas posteriores y, pues, normalmente los pacientes que presentan esta cefalea, pues, hay que dar un tratamiento de soporte y resolver la causa que está ocasionando la alteración, la destrucción de la barrera hematoencefálica. Y esto es un cuadro, un resumen para el abordaje. Lo que les menciono primero es detectar las red flags o síntomas que están relacionados a una enfermedad secundaria. Una vez descartando, nos vamos con las características de cada una de las patologías, si es bilateral, si es solamente hemicraniana, el tipo de dolor si es opresivo, pulsante, y de ahí nos clasificamos, así es, de las más frecuentes, tensional y migrañosa. Si llega a presentar un cuadro geminoautonómico, pues bueno, nos vamos a esa clasificación. La más frecuente de recordar que son las de clúster. Y importante, pues la educación en los pacientes para evitar la cefalea secundaria sobre uso de medicamentos. Es importante llevar un buen seguimiento médico, tanto un médico, ya sea médico general, internista o neurólogo, y también asociarlo con psiquiatría y psicología, ya que muchas de las patologías pues, están relacionadas a depresión y ansiedad. ¿Vale? Y si detectamos que está relacionado a las red flags y tiene síntomas poco frecuentes, pues lo que hay que dirigirlo es hacia estudios complementarios, sobre todo de imagen. Los estudios de imagen en las cefaleas tensionales y migrañosas, pues no son de uso cotidiano, solamente cuando se presenten con síntomas agregados. Y pues de ahí es hacer un escrutinio de las posibles causas, que sobre todo son las últimas tipos de cefaleas que mencioné. Y pues eso sería.
TSH-D3. Entonces, ahí clasifican las cefaleas en dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias pues son las clásicas, ¿no? Migraña, cefalea tensional, y las otras cefaleas que son como justo los clusters, y las cefaleas secundarias que son todas las cefaleas que se asocian a aneurismas, a traumatismo craneoencefálico, que son generalmente las que se acompañan justo de bandera roja. Entonces, dentro de las cefaleas primarias es muy importante hacer como énfasis en cuáles son las características más importantes. Es súper vital el tiempo de duración y la intensidad para hacer un diagnóstico diferencial. La migraña se caracteriza por tener una intensidad de moderada a severa. O sea, esa es una característica muy importante. Si el dolor es de leve a moderado, prácticamente no tendríamos que realizar una sospecha de migraña. Es prácticamente intrínseco de una migraña que es un dolor severo. Y ese dolor tiene una duración mayor a 4 horas y hasta 72 horas. Eso es así como lo más importante. Otro punto que nos puede sospechar es el antecedente de familiar y que generalmente debutan durante la pubertad. Entonces, si tenemos estos dos antecedentes, como que el primer episodio fue durante la pubertad, lo más probable es que se sea una migraña. Si por el contrario el dolor es de leve a moderado, es un dolor que puede durar 30 minutos, 40 minutos, no sospecharíamos de una migraña. Eso es de lo más importante. La localización sí, la migraña puede ser unilateral, pero también puede tener afección bilateral. Aquí lo más importante es el carácter pulsátil, el tiempo de duración, el inicio en la etapa de la vida y la intensidad. Insisto, eso es de lo más importante. Y generalmente, como les decía hace rato, aunque es una bandera roja el que inicie con la actividad física, es muy clásico de la migraña que se exacerbe con la actividad física, que aumente. Entonces, aquí dentro de la migraña, lo único que cabe aclarar nada más es si el tratamiento de primera línea son los AINES, ibuprofeno, ASA, de segunda línea son los triptanes con AINES, hasta ahí eso es totalmente como del y de tercera línea están los triptanes y los triptanes. A los pacientes con migraña generalmente se les tiene que dar procinéticos porque ellos generalmente se acompañan de náusea y vómito. Entonces eso se tiene que considerar dentro del tratamiento, dentro del esquema de tratamiento normal. Y dentro del tratamiento profiláctico, los de entonces, justo dentro de nuestra primera línea es Propran, metoprolol, amitriptilina, y también está dentro de la primera línea topiramato y candesartán, ¿de acuerdo? De los árados, candel y topiramato son primera línea de la profilaxis. De segunda línea son amitriptilina, promalicina, y de tercera línea tenemos ya anticuerpos monoclonales para mi profilaxis de migraña, que son los GRPC, que son los anticuerpos relacionados al péptido de la calcitonina. Entonces, los GRPC son los monoclonales de profilaxis para migraña, eso es muy importante. Pero son tercera línea actualmente para la profilaxis. Entonces, ahí está mencionar eso, que sí es muy importante que lo tengamos presentes, no los tenemos ahorita, pero bueno, son de las preguntas que pueden ser importantes tener la respuesta. Entonces, eso en cuanto a la migraña. La migraña puede volverse crónica si cumple los criterios de migraña con aura o sin aura y que dure más de 15 días por más de 3 meses. Y la profilaxis se debe de considerar cuando los pacientes tienen las manifestaciones persistentes a pesar del tratamiento en los cuales se aplica. Esa es la indicación. Y para la cefalea tensional, pues ahí lo único importante sería mencionar pues que se deben de hacer cambios en el estilo de vida, como mencionó Fer, y pues que también hay en primera línea son los AINES, pero que una manera de hacer el diagnóstico diferencial es que es más leve que generalmente, que sí puede volverse crónica la cefalea tensional, es importante. Si tiene una duración igual de más de 15 días al mes por más de 3 meses, cumpliría criterios para la cefalea tensional crónica. Y que de primera línea son los AINES. Ya el resto, pues son justo todo lo que dijiste. Existe migraña asociada a estimulación, asociada a actividad física, actividad sexual, existen muchos, pero eso se entra en las otras etapas. O sea,
Gracias, señorita. ¿Alguna otra? Gracias. ¿Doctor conectado? No. Sí,